quiero invitarlos hoy a el libro de Proverbios en el capítulo número 15, versículo número 13. Y dice la palabra de esta manera: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El día viernes comenzamos una nueva serie que la hemos titulado Sanidad y Libertad de las Emociones. Hoy quiero continuar con esta serie porque sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, está sanando, está libertando todas nuestras emociones. Nosotros hablamos el día pasado que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues recibimos un nuevo corazón, recibimos un nuevo ser, porque somos nuevas criaturas, pero por causa del pecado y de los malos hábitos quedaron ataduras en nuestras vidas y heridas emocionales que tienen que ser sanadas y que hoy el Señor quiere sanar para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Hablamos también de las heridas emocionales que manifestamos muchas veces y algunas pueden ser inseguridad, timidez, complejos, airarse, rebeldía, irrespeto a la autoridad, tristeza, depresión, melancolía, desánimo, deseo de morirnos. También hablamos acerca de algunos temores y hablamos de temor a las personas, de temor a ser criticados, de temor a que seamos rechazados y cantidades de temores más que los animo y los invito a que escuchen el mensaje del viernes para que recuerden lo que son estas. También dijimos que las raíces de esas heridas pueden ser abusos físicos, abusos verbales, abusos sexuales, puede haber sido también abandono, pudo también haber sido soledad, ausencia de alguno de los padres, pudo haber sido también que hayan experimentado o pasado por divorcios de sus papás y eso trae esas heridas emocionales. También hablamos de que una raíz puede ser un noviazgo roto, esos noviazgos que fueron difíciles, tóxicos y que crearon esa raíz y esa herida en sus vidas emocionales. Entonces, hoy quiero continuar con el segundo mensaje de esta serie y quiero que venga conmigo a Juan capítulo número 10, versículo 10. Y dice la palabra del Señor dice así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oiga lo que dice la palabra, que el Señor Jesucristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Jesús no solo vino a salvarnos, sino también a darnos vida y esa vida abundante. Esto incluye sanidad de nuestras emociones. El Señor quiere sanar las heridas que traemos del pasado y que están afectando nuestro presente, porque quiere enseñarnos a vivir en medio de las situaciones difíciles de nuestro día a día, de lo cotidiano. Y por eso es que el Señor está trayendo sanidad y está tan interesado y quiere que nosotros seamos sanos. Y saben, les voy a decir algo, que todo lo que pasó en nuestro interior, todo lo que esté pasando ahí adentro, afecta el resto del área de nuestras vidas. Muchas de las actitudes positivas o negativas que manifestamos en la casa, con los amigos, en el barrio, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, tienen que ver con la manera en que hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Las mismas que lamentablemente han sido afectadas por el pecado y por las heridas de nuestro corazón. Pero la buena noticia que tengo, mis queridos hermanos y amigos, es que Jesús murió para darnos sanidad y libertad emocional. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para cambiar la manera en que reaccionamos y nos relacionamos con nuestro entorno, con Dios y con nosotros mismos. Oiga bien, esa es la buena noticia, que el Señor Jesús murió para darnos sanidad y libertad emocional y cambiar toda la manera en que reaccionamos a las relaciones
que tenemos con nuestro entorno, con Dios y aún con nosotros mismos. Y quiero que vengan a un pasaje de la Escritura que está en el libro del profeta Isaías, que yo sé que este versículo es muy revelador y nos va a mostrar un poquito más del corazón de Dios, del deseo de Dios para que nosotros seamos sanos. Entonces dice Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, y dice la palabra del Señor de esta manera: el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado, óigalo bien, esto lo profetizó Isaías como unos 600 años antes de que Jesucristo naciera, que Jesucristo viniera. Y él estaba profetizando lo que iba a venir a hacer el Señor. Entonces dice, me ha enviado a sanar a los afligidos, anunciar libertad a los prisioneros y libertad a los presos. Y el 2 dice, me eligió para anunciar el año que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, planta gloriosa del Señor. ¡Wow! ¿No les parece increíble estos versículos de cómo el profeta Isaías, muchos años antes de que el Señor Jesús viniera y llegara a esta tierra y Dios se hiciera hombre, él empezó a anunciar de lo que iba a ser el Mesías? Por eso es que la gente en el Antiguo Testamento anhelaban que llegara el Mesías. Por eso cuando llegó el Señor, muchos esperaban la liberación, esperaban que Él los libertara de las opresiones de todo el imperio romano y todos los imperios que los habían esclavizado. Pero el Señor Jesús fue a traer libertad a los corazones. Vino a traer, óigame bien, apertura, dice la palabra, de la cárcel a los presos. ¿Y a quiénes son? No a los que están en prisioneros porque cometieron algún delito y tienen que pagarlo, sino que a esos que están prisioneros espirituales, esos que tienen heridas emocionales en sus vidas, que su niñez fue afectada y que hoy están como en una cárcel, están como aprisionados. Yo no sé si usted algún día, antes de llegar al Señor o ahora que es cristiano, usted se siente así, como prisionero, como que algo necesito para poder ser libre, porque hay heridas, porque hay tristezas, porque hay recuerdos, porque hay experiencias del pasado que hoy todavía lo afectan y que aparentemente como que lo tienen en una prisión, donde usted dice, Dios mío, me siento aprisionado por lo que me hicieron, me siento en una prisión porque abusaron, porque me abandonaron, porque me traicionaron, porque no tuve la presencia de un papá que me abrazara, que me estimulara, y entonces se siente mucha gente así. Y por eso es que dice la palabra que el Señor Jesús vino a ¿qué? A sanar a los afligidos, vino a dar libertad a los prisioneros. Óigalo bien, vino a ¿qué? Dice el Señor, dice que Él vino a sanar, a restaurar. Y por eso es que la sanidad emocional es tan importante. ¿Saben ustedes que muchas heridas de nuestro interior sucedieron antes de nacer? Oiga bien esto, porque muchas heridas y muchas raíces de esas heridas emocionales que hoy están de pronto afectando nuestra vida ocurrieron antes de nosotros nacer. Y lo voy a ilustrar con Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y mire cómo dice este versículo, y quiero que venga conmigo a Lucas capítulo número 1, versículo 39 al 41. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá.
y dice, sigue diciendo el 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y dice el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, y oigan lo que pasó, escúchenlo, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo acá y nos lo está ilustrando? Dice la palabra que cuando María recibió del ángel de Gabriel que iba a tener un hijo y que iba a tener al Santo de Dios y que el Salvador, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el ángel le dio la noticia y le dijo: Elizabeth, tu parienta, la que llamaban estéril, la que no podía tener hijos, está embarazada y este es el 6º mes. ¿Qué hizo María cuando escuchó eso? María, dice la palabra, que se fue a la montaña a donde vivía Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan, a mirar cómo era eso. Y uno dirá, pero ¿por qué María hizo eso? Porque Elizabeth estaba viviendo un momento sobrenatural de quedar embarazada en una edad adulta cuando no había podido quedar embarazada porque era estéril, y ya este era el 6º mes. Y entonces María iba a tener también un hijo que todos conocemos la historia, que el Espíritu Santo vino, le hizo sombra, que ella no tuvo relación con su futuro esposo que era José, y entonces dice la palabra que fue embarazada por el Espíritu Santo. Entonces ella corre donde Elizabeth porque quería saber cómo era tener un embarazo de esa manera sobrenatural, y cuando ella llega, dice la palabra que saluda a Elizabeth, y en ese momento dice que la criatura, el bebé, saltó y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Pero miren el versículo 44, quiero que lo salte ahí el 44 y mire lo que pasó. Dice: porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, oiga lo que está contando Elizabeth a María, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea que el bebé, tan pronto escuchó esa voz, esa salutación, saltó. Esto lo que nos está ilustrando y lo que nos está mostrando, mi hermano, y lo que nos demuestra es que antes de nacer somos sensibles a nuestro entorno. Oiga, qué importante. Y por eso es que hay muchas heridas que están en nuestra vida que aún llegaron desde antes de nacer. La verdad es que no importa lo que hayamos vivido o qué tan difícil haya sido las circunstancias que rodearon esa etapa de nuestra vida. Y les voy a decir algo: si el diablo usó diferentes circunstancias para hacernos daño, la verdad es que debemos creer que Dios desea restaurar ese momento y ser nuestro Padre perfecto. Por eso es que cuando una mujer está embarazada, el bebé y la gente siempre, el médico, el ginecólogo, la abuela, los amigos, las personas que han tenido la experiencia, muchas veces dicen, cuando ven a la mujer embarazada y le dicen: no llore porque eso lo recibe el bebé. Imagínense una mujer cuando está embarazada y de pronto se da cuenta de la traición de su esposo y empieza a caer en ese sentimiento de dolor, y dice que el bebé recibe todo. Mire, si una mujer es abandonada, si una mujer está en momentos difíciles embarazada, el bebé recibe todo. Y por eso es que hay muchas heridas en nuestras vidas que las tenemos desde antes de nacer, desde ese momento, y desde ahí el Señor quiere sanar nuestra vida. Pero quiero decirles algo, porque el enemigo siempre ha querido dañar nuestras vidas. Él ha querido dañar desde el vientre de nuestra mamá, y por eso es que hoy nosotros tenemos que entender lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con nosotros. Y hay un versículo de la palabra que quiero que venga conmigo a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y quiero establecer este principio porque hoy voy a hablarte mucho de esas 4 etapas que tenemos desde niños, desde ese momento de la concepción, de ese momento del embarazo, de ese momento de dar a luz y de esa niñez. Entonces, mire lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 19. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga lo que nos está diciendo el Señor, y quiero que este versículo esté muy presente en ustedes en este día, porque el Señor dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por eso yo no sé cómo haya sido el embarazo suyo. Yo no sé si usted de pronto tuvo la oportunidad de conocer cómo fue cuando su mamá quedó embarazada de usted. A lo mejor fue un embarazo deseado o no deseado, porque acuérdense que todo eso influye y trae heridas emocionales. Por eso es que hoy día hay personas que tienen unos vacíos, que tienen unos faltantes tan profundos, que hay gente que dice: yo no sé qué me pasa a mí, yo no sé por qué yo soy así. Y es porque muchas veces hay heridas que nacieron desde el vientre de la mamá, y ya estamos dándonos cuenta, mis hermanos, que el bebé, aunque esté en el vientre de la mamá, tiene, óigame bien, se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. O sea, es sensible. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijos, que siempre que íbamos a los controles, el médico, el que nos atendía, siempre nos decía: estimulen al bebé, háblenle mucho. Y nos decían: colóquenle un plastiquito de colores con una linternita y alúmbrenlo, háblenle, cántenle, colóquenle música. Y siempre le decían a mi esposa: trate de vivir tranquila. Y a mí me decían: y no la haga sentir mal, no vaya a hacerle daño, porque todo eso lo recibe el bebé. Y entonces imagínese, si usted nació no siendo deseado, o su papá abandonó a su mamá, o vivieron un momento de crisis, de dificultad, imagínese que todo eso lo recibieron. Entonces, por eso es que el Señor quiere sanar nuestras heridas. Esto no es para empezar a decir: sí, es que ese desgraciado de mi papá le dio mala vida a mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí. Sí, es que mi mamá no me estimuló, es que mi mamá no me quiso. No, porque ahora no es para echarle en cara a nadie nada. Ahora es para buscar al Señor y sanar nuestras heridas, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y acuérdese que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo que le pertenece a Dios. Y eso es lo que el Señor está anunciando, que no solamente el Señor nos salvó, sino que también quiere sanar nuestras heridas. Y eso también está en las heridas emocionales. Quiero que venga conmigo al Salmo 139. Y vamos a ir mirando cómo este principio y esta verdad que les estoy diciendo es cierto. Y la palabra de Dios lo dice. O sea, que no es un invento del médico, no es un invento de las enfermeras, no es un invento de los pediatras. Es verdad y es de Dios la palabra. Entonces mire lo que dice acá. Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice: porque tú formaste mis entrañas. Oiga lo que dice el salmista: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y el versículo 16, versículo clave: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Oiga bien lo que dice ese versículo 16, que lo quiero volver a leer. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una
de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el salmista David? Que cuando él fue formado en el vientre de su mamá, dice que el embrión abrió sus ojos a Dios, y lo que estaba en el libro escrito de él, así fue hecho. Ese libro podríamos hablar lo que es el ADN, lo que es esa herencia que nosotros recibimos. Por eso es que nosotros no podemos cambiar nuestro color de piel, nuestra estatura, porque según estaba escrito en el libro, el plan que Dios tenía con nosotros, que fuéramos altos, que fuéramos bajitos, que fuéramos de ojos claros, de ojos oscuros, que fuéramos rubio, que fuera oscurito, bueno, etcétera, etcétera. Ahí estaba escrito, y por eso es que quiero que nosotros hoy entendamos esto, porque la palabra del Señor dice que Dios nos formó, nos creó como Él lo tenía allí. Pero lo que entra y de lo que estoy hablando no es, mi hermano, de esa formación. Lo que estoy hablando es de las heridas emocionales. Y vuelvo y lo digo, desde el vientre de la mamá. Y por eso es que el Señor en estos mensajes va a sanar toda herida emocional en tu vida desde ese momento, desde el momento de la concepción de tu mamá, desde que quedaste ahí, mi hermano, porque el Espíritu Santo va a trabajar poderosamente en tu vida. En el momento en que ustedes y yo llegásemos a pensar que no valemos nada, o incluso comencemos a odiarnos a nosotros mismos, recuerden esto, que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y quiere sanarnos para que cumplamos ese propósito por el cual Dios nos llamó. Por eso es que el diablo ha querido dañarnos nuestras emociones. Pero tenemos el carácter de Dios que es reflejado en la creación de cada uno. ¿Saben ustedes que en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios? ¿No les parece increíble eso? Que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios fuimos creados. Por eso es que el diablo siempre va a querer dañar nuestras emociones. Por eso es que él siempre va a querer venir a hacernos sentir mal, pero acuérdense en esto, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Amén. Entonces, por todo esto que he dicho, es importante sanar lo que vivimos en el vientre de nuestra madre. Esto incluye los 4 momentos. ¿Cuáles son esos 4 momentos? Mire, y esto también les sirve a las familias, a las parejas que piensan tener bebés o que están embarazados. Esto también les sirve para que desde el vientre ustedes guarden a sus hijos, a sus bebés, para que ellos nazcan no con heridas en su corazón emocional. Entonces, esto incluye lo que Dios quiere sanar en las 4, óigame bien, los 4 momentos. Anote, ¿cuáles son los 4 momentos? Número 1, la concepción. O sea, en el momento en que quedó embarazada. Número 2, el segundo momento, el embarazo. O sea, ese momento de los 9 meses de crecer ahí en el vientre. El tercer momento es el nacimiento, cuando nace. Mire, y nosotros nos hemos dado cuenta de personas que han nacido y que en ese momento de dar a luz, del alumbramiento, fue muy difícil. El bebé se quedó, que tuvieron que sacarlo, y todo eso está comprobado médica y científicamente que eso afecta al bebé, afecta a esa persona. Entonces, yo no sé cómo fue ese momento del nacimiento tuyo, pero si fue difícil, quiero decirte que el Señor quiere sanarlo, quiere sanar para que vivas esa vida abundante que el Señor Jesús vino a darnos. Y el cuarto momento es la dedicación o la consagración que los padres hicieron de nosotros después de que nacimos. ¿Cómo es eso, pastor? Usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver, porque muchas veces, oiga bien esto, a nosotros nos consagraron después de que nacimos. ¿A quién nos pudieron haber consagrado? Pues quiero mostrarles algo y quiero que venga conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 2, el versículo 21 y 22. Y lo voy a ilustrar con Jesús.
cuando Jesús nació, ¿qué hizo José y María con el niño? Y mira que ahí hubo una consagración, una dedicación. Entonces dice en el versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Acuérdese que en la ley judía, a los bebés, los varones, después de nacer a la semana, los 8 días, los circuncidaban. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Oiga bien esto, Jesús ya tenía el nombre antes de ser concebido. Por eso es que vuelvo y se los digo, todo afecta y todo comienza en ese momento. Entonces dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que era ¿cuánto? 1 mes, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Esto lo que nos dice es que Jesús, según la ley de Moisés en la antigüedad, era que los niños se consagraban, se presentaban al primer mes de su edad. Y entonces dice la palabra que Jesús fue traído al templo, a Jerusalén, para presentarlo al Señor. O sea que cuando Jesús tenía 1 mesecito de nacido, lo dedicaron, lo consagraron, lo presentaron al Señor. Ahora, quiero decirle esto. Jesús fue llevado al templo para ser presentado. Sin embargo, muchos, en lugar de ser presentados al Señor como hijos, como sus hijos, óigame bien, fueron consagrados a una religión, o a un santo, por decir a San Gregorio, o a una virgen, o al ateísmo, e incluso en el peor de los casos fueron dedicados al mismo Satanás. Y por eso es que nosotros tenemos que saber que estos 4 momentos que incluyen ahí de la sanidad, que es importante, el momento de la concepción, el embarazo, el nacimiento y la dedicación. Mire cuánta gente por ignorancia, cuánta gente por seguir una tradición, por seguir de pronto una religión, por seguir de pronto una creencia de sus abuelos, de sus antepasados, de la cultura donde vivían, del pueblo, etcétera, etcétera, consagraron y dedicaron a sus hijos, no a Dios como hijos de Dios, sino que los dedicaron y los consagraron al ateísmo, al mismo diablo, a Satanás, a alguna religión, a algún santo, a alguna virgen, y no a Dios como hijos de Dios. Mire, hay un libro que una vez me escuchaba de una enfermera que ella se convirtió al Señor, pero ella antes de ser cristiana, ella practicaba ciertas brujerías y ciertos ritos y pertenecía a esos grupos de hechicerías, y ella era enfermera, era jefe de enfermería. Y entonces dice, ella después de que se convierte, ella escribe su libro de su testimonio, y ella cuenta cómo cuando los niños nacían en ese hospital, dice que la cogían las enfermeras, ella cuando llegaba a sus brazos, cogían a esos niños y les hacían dedicaciones y los consagraban al diablo, y hacían rezos en ese momento y dedicaciones a los niños para que fueran entregados al diablo, para que fueran dedicados al enemigo. Y mire, muchas veces eso pasó, pero hay veces nosotros los padres consagramos, o a usted lo consagraron. Yo no sé si usted tiene de pronto conocimiento a quién fue consagrado. Si no fue consagrado a Dios como hijo de Dios, mi hermano, debemos renunciar y debemos cortar esa consagración, renunciar a esas consagraciones y ser consagrados a Dios, declarando que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es que tenemos que conocer. Mire, hoy día hay gente que anda buscando ayuda. Mire, yo he tenido que aconsejar, que orar por personas que sus vidas son un fracaso, que económicamente a lo mejor viven bien, que a lo mejor tienen una familia normal, pero en sus vidas, en su interior, en su ser, viven una vida terrible. Son depresivos, son malhumorados, son malgeniados, no saben por qué, y aún hasta ellos mismos dicen: yo no sé por qué, si yo tuve una buena vida, si yo estoy en la casa, pero no sé por qué siento como demonios, como que me siento atado,
notado como que hay algo en mi vida. Mire, mi hermano, y muchas veces puede venir desde ese momento de la concepción. Por eso es que hoy el Señor quiere traer sanidad emocional a nuestras vidas y libertad. Entonces, también viene ahora cuando el niño nace, cuando el niño ya crece, cuando ya está pequeño, pero está ahí en esa etapa. Por eso dicen los que saben de este tema, hablan de que la etapa fundamental de los seres humanos es dentro del año 1 al año 5 o al año 7, porque en esos primeros 5, 7 años de la vida del niño es donde el cerebro se sigue formando y donde se va formando la identidad, el carácter de esa persona, de ese niño. Entonces, ¿cuántos fueron heridos emocionalmente en la niñez? Aún es donde debemos ser conscientes de la importancia que es entender que nacimos con un propósito. Pero ¿cuántos fueron heridos emocionalmente desde la niñez, desde pequeñitos? Por eso les dije que las raíces pueden ser abusos verbales, abusos sexuales, pueden haber sido abusos, mi hermano, físicos, abandono. ¿Cuántas cosas en la niñez? Por eso hoy día hay personas que tuvieron esa niñez tan difícil y que hoy son adultos y aún no han podido avanzar. Están ahí heridos, están ahí, y por eso el resto de la familia que no entiende esas heridas, lo único que hacen es criticarlo. Ay, este ya viene otra vez con su cuento. Ay, qué pereza, otra vez con lo mismo. Pero mi hermano, créame esto, que el hecho de que una persona haya crecido no quiere decir que ya está sano, porque esas heridas pueden estar en el corazón, y por eso es que el Señor quiere sanar allí. Entonces, por eso es que el diablo desde pequeños ha intentado destruirnos. Si no lo ha logrado por medio del aborto, lo tratará de hacer con abusos físicos, emocionales, verbales, sexuales, o impidiendo que sean suplidas las necesidades emocionales que solo la familia las puede suplir. Por eso es que el enemigo trata, y ustedes se dan cuenta hoy, por decir, cuando uno escucha de que hay personas violando o abusando niños, niñas pequeñas. Yo a veces me pongo a pensar en eso y yo digo, Dios mío, qué atrocidad, qué cosa tan horrenda es esa, que una persona adulta viole a una niña de 1 año, de 2 años. ¿Qué le encontrará? Pero es el mismo diablo que está ahí en esa persona. ¿Para hacer qué? Para dañar ¿a quién? A ese niño o a esa niña. Porque es muy difícil cuando un niño ha sido abusado, cuando una niña desde su temprana edad ha sido violada. Mi hermano, eso afecta el resto de su vida, a no ser de que el Señor Jesús la sane, a no ser de que el Espíritu Santo traiga sanidad y haga todo un proceso de sanidad. Pero ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? Mire, el diablo quiere que la gente aborte. Por eso es que ustedes no se dieron cuenta antes de que empezara esta pandemia, todas esas marchas de aborto, de que uno decide. Cuánta gente hablaba y decía que el cigoto, que eso no era nada. Pero mi hermano, cuando hay esa concepción, inmediatamente empieza a haber una vida. ¿Y cuánta gente hablaba de que yo decido del aborto? Y lo que el diablo quiere hacer es eso. ¿Cuánta gente está abusando de los niños, violando, está robando la identidad? ¿Cuántos están creciendo solos? Y ahí es donde Satanás está dañando a esas generaciones. Y por eso es que hoy, mi hermano, yo lo he dicho, que esta generación que hoy se está levantando es la generación de más difícil. ¿Por qué? Porque es donde los niños están solos, es donde los padres están cansados, es donde muchos ni siquiera saben quién era su papá, donde las mamás tuvieron que valerse por ellas solas y vivieron vidas muy difíciles. Entonces imagínense cómo serán las nuevas generaciones. Muy triste va a ser. Por eso es que ahí entra la labor de la iglesia. Para los que muchas veces la gente dice que la iglesia no sirve para nada, así como hoy están hablando de que reabrir
ciertos sectores de la economía, y entonces hay un grupo que habla y dice reabran las iglesias, y entonces hay gente que dice ¿y para qué la iglesia? Eso no sirve para nada. Mi hermano, la iglesia hace una labor tan grande, hace una labor tan impresionante que ni siquiera la hacen las ONGs. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que va y ayuda con un mercado, con organizaciones que van y ayudan en los barrios, mercadito, que esto, lo otro, pero ¿sabe qué hace la iglesia? La iglesia ayuda al necesitado, pero la iglesia no deja el mercadito y se va. La iglesia sigue. ¿Por qué? Porque el trabajo no es dar un mercado. El trabajo es sanar las heridas emocionales. El trabajo es ayudar a las personas a encontrar el propósito. ¿Ven ustedes por qué hoy muchos hombres están matando a sus esposas? ¿Saben ustedes por qué hoy se ha incrementado el abuso intrafamiliar? ¿Y saben ustedes por qué hoy se está viendo tanto eso? ¿Saben por qué? Porque la gente está herida emocional, porque la gente tiene faltantes, tiene vacíos, y solamente Dios los puede sanar. Y ahí es donde entra la labor de la iglesia. Yo lo decía la vez pasada cuando la gente dice ¿y qué hace el pastor? ¿Qué trabaja el pastor? Y yo siempre digo, los pastores somos psicólogos, somos conferencistas, somos predicadores, maestros, ayudamos, aconsejamos, hacemos una cantidad de cosas que muchas veces la gente a lo mejor ni las valora. Y yo cuando me preguntan ¿y usted qué trabaja? Yo digo todo lo que hago y les digo ¿les parece poquito lo que hago? Y algunos dicen uy, no creía que se hacía tanto. Mire, entonces ¿cómo Dios quiere sanar? ¿Cómo Dios quiere restaurar? Por eso es que también el enemigo, si no dañó con aborto, si no dañó con violaciones, con abusos, entonces quiere dañar con faltantes. Oiga bien, y esto es terrible. ¿Qué son esos faltantes? Y aquí quiero decirle esto: ¿cuántos en la niñez fueron marcados por causa de heridas emocionales? Oiga, ¿cuántos en su niñez fueron heridos óigame bien, por estas causas y heridas emocionales? Cuando a un niño no se le suple sus necesidades emocionales, ahí es donde empieza muchos conflictos en ellos o en nosotros. Sentimientos de rechazo, inseguridad, temores y aún actitudes de rebeldía. Mire, y por eso es que voy a hablar como si fuera de niños, pero quiero que usted lo lleve a su vida, a su diario vivir, a lo que usted vivió, para que podamos ir a la raíz y sanar, para que el Espíritu Santo entre y sane. Mire, y yo les voy a decir que después de esto, si hacemos este proceso de sanidad emocional, el Señor les va a llevar a vivir una vida plena y se van a dar cuenta que vamos a disfrutar la vida de una manera maravillosa. El Evangelio del Señor Jesús. Entonces, oiga bien, vuelvo y se los digo, les quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos en la niñez fueron marcados por causa de esas heridas emocionales? Y digo esto, y escúcheme bien lo que voy a volver a repetir: cuando un niño no se le suplen, oiga bien, sus necesidades emocionales, es ahí donde empiezan los conflictos, los sentimientos de rechazo, de inseguridad, temores y actitudes de rebeldía. Es ahí cuando no se suplen las necesidades. Ahora, ¿cuáles son necesidades básicas que toda persona tiene o necesita? Anote, y voy a darle así rápidamente las necesidades básicas de toda persona, que toda persona necesita. Mire, y número 1, anote: necesidad de importancia. ¿Cuál? Necesidad de importancia. Oiga bien, repítalo conmigo: necesidad de importancia. Un niño necesita sentirse importante para poder construir su autoestima. Si no se le presta atención a un niño, su comportamiento cambiará para llamar la atención. Usted se ha dado cuenta que hay muchos niños que hacen la pataleta y lo que están haciendo es llamando la atención. Eso es ¿por qué? Porque en ese momento hay una necesidad de sentirse importante. Mire, ya hay personas de adultas
que pese, oiga bien esto, que pesen a que están ya grandes, adultos, pueden seguir buscando que los miren por su forma de vestir, o sea, de llamar la atención. Por eso los niños pequeños llaman la atención haciendo la pataleta, llamando la atención de sus papás, porque en ese momento tienen una necesidad de sentirse importante. Y por eso los adultos muchas veces siguen buscando esa necesidad de sentirse importante, y por eso lo hacen en la forma de vestirse, para llamar la atención. Otros lo hacen en sus títulos o en sus acciones, en lo que hacen, y es llamando la atención. En el peor de los casos, muchos se vuelven violentos. Por eso, porque hubo una necesidad de sentirse importante. Yo no sé cómo fue su niñez, si en su niñez usted lo hicieron sentir importante, suplieron esa necesidad y su autoestima se construyó bien. Hoy, de adulto, necesita llamar la atención. Por eso es que uno ve gente que se viste de una manera que uno dice, ¿y esta persona por qué se viste así? Algunos son muy exhibicionistas y muestran más, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque es una persona que tiene vacíos y que tiene faltantes, y lo único que quiere hacer es llamar la atención, que lo vean, que la miren, porque en su niñez no se sintió importante y no hubo esta necesidad. Número 2, la segunda necesidad de seguridad. Los niños necesitan sentirse seguros y confortables para desarrollar una buena autoestima. Se espera que la familia represente un espacio de confianza y protección, que sean un refugio. Mire, cuando ustedes o yo estamos en la calle y nos sentimos como inseguros, como con miedo, que uno dice, ay, no sé, ¿qué es lo que uno anhela? Uno corre rápido para llegar a la casa, y cuando uno abre la puerta y cierra la puerta, ¿cómo se siente uno? Ay, se siente uno como descansado. Uno dice, Dios mío, ya estoy seguro. Pero imagínese un niño que no siente que su familia, que su casa es un lugar seguro y confortable. ¿Cuántos de ustedes de niños no sintieron esa seguridad? No sintieron, se sintieron inseguros en la niñez, en su casa. Y por eso es que muchos, óigame bien, crecerá inseguro. Y por eso es que hay personas que hoy son adultas y se criaron y crecieron que son inseguras. Todo les da miedo, todo les da temor, son tímidos o agresivos, porque en su casa no hubo esa necesidad de seguridad. Número 3, necesidad de aceptación. ¿Y qué significa aceptación? Aceptación significa respeto. Oiga bien lo que dice. ¿Significa qué? Respeto. Diga conmigo, respeto. A los niños hay que respetarlos como personas y amarlos como son. Tal en su aspecto físico como en su forma de ser. Y esta es una necesidad, este es un faltante que hoy está ahí. Y es esa necesidad de ¿qué? De aceptación, de respeto. De que lo respeten tal como es. Y por eso es que hacerle al niño sentirle, oiga bien esto, y es importante, por esto hace que los niños se sientan muchas veces que Dios no los acepta. Porque si en su casa no hubo esa necesidad suplida de aceptación, por eso es que a veces sienten que tampoco Dios los acepta. Terrible esto. Por eso es que las comparaciones, las críticas y los sobrenombres traen rechazo. Tengan cuidado. Mire, tengan cuidado. Y por eso crea una falta de respeto hacia los niños. Entonces mire cómo esa necesidad hay que suplirla. Yo no sé cómo fue su infancia. Otra necesidad es la necesidad de amar y ser amado. Cuando un niño se siente amado, corresponde al amor y por consiguiente se convierte en una persona amorosa. El amor es la llave para llegar al corazón de un niño. Y les voy a decir esto: un padre amoroso le demostrará a su hijo que Dios lo ama.
Es por eso que muchos se aferran a cualquier persona que les supla dicho faltante, aún de manera incorrecta. Ustedes se dan cuenta porque hay gente que no fue esa necesidad suplida de sentirse amado, de ser amado. Y por eso hoy de adulto hay personas que cualquiera que les supla esa necesidad de amor, así sea incorrecto, la gente está ahí pegada. Yo no sé si ustedes lo han visto, por decir muchachas bien bonitas, que uno dice, wow, esta muchacha tan bonita, tan inteligente, y hay veces pegados de unos muchachos, y no estoy menospreciando a nadie. Perdónenme, no me vayan a criticar por esto, pero cuántas muchachas se apegan a unos muchachos que uno dice, Dios mío, esta muchacha tan bonita, tan inteligente, y ahí detrás, ¿y sabe por qué? Es porque ese muchacho, aunque sea un muchacho no adecuado para ella, le está supliendo una necesidad. ¿Cuál necesidad? De amar y de sentirse amada. Mire, por eso es que en la casa, en la familia, tenemos que sentirnos amados. Y yo no sé usted cómo fue en su niñez, si usted sintió que era amado por sus padres, que era un niño que amaba y que es amado. Por eso yo quiero decirles esto: tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que manifestarles ese cariño, suplirles la necesidad. Mire, yo tengo 2 hijos y todo el tiempo los vivo abrazando, les vivo diciendo cuánto los amo, les doy besos. A mi esposa le vivo diciendo cuánto la amo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sanó mi corazón y hoy yo tengo algo que les puedo dar. Y por eso es que hay gente que tiene tantos vacíos de ser amado, que cualquiera que le dé amor, así sea un perro, de él se pega y dice, ay, es que... ¿Y por qué? Porque tiene ese faltante. Entonces, mire cómo Dios quiere sanar. Por eso es que cuando Jesús viene a nuestro corazón, nos llena de su amor, y lo primero que hace el Señor es amarnos y sentirnos amados. ¿Por qué nos apegamos al Señor? Porque Él nos dice que nos amó, y cuando uno se siente amado, uno dice, wow, me suplieron esa necesidad. Quinta necesidad que todo ser humano tiene es la necesidad de ser alabado, o sea, de ser exaltado, de ser reconocido, de que se le aplaudan lo que hace. ¿Cuántas veces usted llegaba a su casa como con un trabajo, con un examen ganado, y muchas veces usted venía corriendo que quería mostrarle a su papá, a su mamá, lo que había logrado, y no encontraba esa exaltación? No encontraba esa, que lo alabaran por lo que estaba haciendo. Y ahí es donde hay esa necesidad. Entonces, ¿qué es eso? El niño necesita que le ponga, oiga bien esto, el niño necesita, o cada persona necesita ser alabado, ser motivado, ser exaltado. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a desarrollarse y a crecer en la dirección correcta. El elogio trae autoaceptación. Las respuestas negativas de los padres producen reacciones agresivas en los niños. Y hoy quiero decirles a ustedes, padres, que a lo mejor tienen niños pequeños que ya no saben qué hacer con ellos. Porque antes los llevaban a la guardería, los llevaban al colegio y aparentemente se deshacían de ellos. Y hoy dicen, no me los aguanto, son mis hijos, pero no me los aguanto. Quiero que usted empiece a alabarlos, a motivarlos por todo lo que hace. No estoy hablando de las cosas incorrectas, sino de las cosas buenas. Y usted se va a dar cuenta cómo esos faltantes empiezan a ser suplidos en ellos. Pero quiero decirles esto, no le vamos a echar la culpa a los papás, porque no faltará el que estará pensando en este momento, si ve mi papá, ese tipo, o mi mamá, o mi abuela, o si ves que esa casa, y ahorita cuando termine la reunión va a llamar a su papá a decirle, usted no hizo bien, usted me trató, y por usted es que yo tengo faltantes y heridas emocionales. No, señores, no, señores, porque acuérdese que la semana pasada hablamos del proceso de perdón. ¿Y a quién vamos a perdonar? Si usted tiene que perdonar a su papá, lo va a perdonar. Si usted tiene que perdonar a su mamá, la va a perdonar. Por eso es que hablamos de ese proceso de perdón. Y acuérdese que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, Satanás gana ventaja. Ahora sí se están dando cuenta por qué el diablo está ganando ventaja. Porque hay heridas en nuestras vidas que tienen que ser
ser sanadas, que comienzan con ese proceso de perdón, pero muchos no lo quieren hacer. Entonces, para los que están creyendo y pensando echarle la culpa a su papá, a su mamá, pues les tengo un versículo, Hebreos capítulo 12, versículo número 10. Y escuche bien lo que dice este versículo. Atención, hablando aquí de los padres, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. Y aquí está hablando de los papás, que dice que nuestros papás nos disciplinaron como a ellos les parecía. Y acuérdese en esto, que nadie da lo que no tiene. Si su papá no fue abrazado, si su papá no fue estimulado, si su papá y su mamá fue vacíos y faltantes, entonces ¿qué van a poder darle a usted? Sabe que uno da de lo que tiene, y por eso es que hoy nosotros tenemos que llenarnos de Dios, llenarnos de su presencia, sanar nuestras heridas emocionales, llenarnos de la unción del Espíritu Santo, para que le podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que no conocen a Jesús, el amor de Dios. Pero ¿quién lo va a hacer? Una persona sana emocionalmente. Y quiero que venga aquí rápidamente, porque nos quedan 2 para terminar. ¿Cuál es la otra? La necesidad de disciplina. Y esto les voy a decir acá. El niño y toda persona, óigame bien, tienen que tener límites, y hay que poner límites. Si no los tiene, el niño se sentirá inseguro y pensará que nadie los quiere o lo quiere. Establecer límites es dar amor, protección y seguridad. Mire, pasa lo mismo con lo negativo. La falta de disciplina trae como consecuencias ¿qué? Rebeldía, manipulación. Oiga bien. Y por eso es que cuando no hay disciplina, ahí es manipulación, ahí es rebeldía. ¿Saben ustedes que disciplinar es amar? Oiga bien, disciplinar es amar. Y quiero que mire ahí en el mismo capítulo 12 de Hebreos, pero ahora el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Mire, y yo sé que este versículo a mucha gente no le gusta, porque cada vez que habla de disciplina, uno se imagina en una pela, o uno se imagina que esas pelas que le daban cuando pequeño, porque hay algunos que lo disciplinaron con unas pelas que uno dice, Dios mío, atroces, que no los mataron, fue por misericordia de Dios. Pero cuando uno escucha la palabra disciplina, ahí mismo uno se va a ese momento de maltrato, de abuso, cuando le pegaban con el palo, cuando lo cogían con el zurriago y le daban duro en la espalda, o cuando cogían ese machete y le daban era plan, y un niño pequeño. Y ahí mismo uno escucha la palabra disciplina, y esto lo hemos visto en muchos cristianos, que oyen la palabra disciplina y ahí mismo lo relacionan con esos castigos que le daban cuando pequeños. Pero aquí no está hablando eso, porque el Señor dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí no está hablando de maltrato, aquí está hablando de límites. Y por eso es que los niños tienen que tener límites, tienen que tener disciplinas. Ven ustedes, padres de familia, los que son hoy y que están buscando darle lo mejor a sus hijos, y muchos dicen: yo quiero trabajar y quiero hacer lo mejor y esforzarme para darle a mis hijos lo que yo no tuve. Y muchas veces uno cree que darle a los hijos lo que uno no tuvo es darle el computador que quiere, el celular, el paseo, y uno dice: a mí nunca me dieron esto, y entonces les voy a dar lo que yo nunca tuve. ¿Y sabe qué es, mi hermano? Lo que nosotros a lo mejor no tuvimos. Lo que nosotros no tuvimos fue esto, que nos suplieran estas necesidades. Y por eso es que hoy muchos padres tratan de darle a sus hijos cantidad de regalos, cantidad de cosas para hacerlos disque felices a ellos, pero lo que están es descubriendo y lo que están es buscando ellos es llenar esos vacíos. Eso lo que dice es que hay una herida o muchas heridas que tienen que ser sanadas. Lo que nosotros no recibimos, mi hermano, no fue un computador,
amor, porque ni siquiera lo había. Lo que muchas veces nosotros nos recibimos fue cariño, fue un abrazo. Lo que nosotros nos recibimos muchas veces fue admiración, es exaltación. Que llegáramos con el examen, así hubiéramos sacado 4 o 5 y que dijeran: bravo hijo, eres el mejor. Lo que nosotros nos recibimos fue que nos disciplinaran, que nos colocaran reglas porque nos amaban. Lo que nosotros no recibimos fue eso. Y por eso es que muchos padres están tan vacíos que buscan darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Y lo que quieren hacer es recompensarlos en cosas. Y claro, a quién no le va a gustar las cosas. Pero muchos lo que están haciendo es buscando suplir ellos mismos sus propias necesidades y faltantes de niños. Por eso lo quieren ver. Y hoy quiero decirte, papá, mamá, Dios va a sanar nuestro corazón. Número 7, que nos quedan 2 para terminar ya. Necesidad de perdón. Los padres tienen que perdonar muchas veces a los hijos. Si los niños no reciben el perdón correspondiente, cuando sean adultos, no perdonarán a otros. No podrán sentir que Dios los ha perdonado o que los quiere perdonar. Como resultado, sentirán culpa una y otra vez. Tenemos que perdonar. ¿Cuántos de ustedes no les perdonaron que lo mandaron a la tienda a comprar los huevos y los huevos se le cayeron, se fue a jugar y se rompieron, se quebraron los huevos y llegó a su casa, le dieron una pela que casi lo matan y nunca le perdonaron que quebró los huevos? Y hoy de adulto usted se acuerda de ese episodio y usted dice: mi mamá nunca me perdonó que quebré los huevos. Mi papá nunca me perdonó que yo hice esto. Y por eso es que ahora de adulto le cuesta perdonar. Pero Dios quiere entrar a tu corazón y decirte: Él te perdona, para que perdone. Y por último, anoten el último: necesidad de Dios. Y esta es una necesidad que toda persona tiene que ser, óigame bien, suplida. La necesidad de Dios. Desde niños necesitamos a Dios. La Biblia enseña que la responsabilidad de instruir al niño en el camino del Señor está en primer lugar de los padres. Óigame bien esto, papás. Y aquí quiero decirles algo, y ya voy a ir terminando con esto. Quiero decirles aquí algo, padres, porque muchos papás muchas veces le dicen a uno como pastor: pastor, le voy a llevar a mi hijo para que hable con él, para que le enseñe, para que le diga que a Dios hay que amarlo. No, señores, esa responsabilidad, eso está en primer lugar en ustedes como padres, porque es una necesidad que hay que suplir. Mire, yo cuando niño yo vi eso, vi la necesidad de Dios, mi papá, mi mamá siempre yendo a la iglesia buscando a Dios, pero hoy día ¿cuántos esa necesidad no se les suplió de Dios? Y esa está en los papás. Y les voy a mostrar así rápidamente 3 versículos para que oremos. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, atención acá: deben comprometerse con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Versículo sigue aquí: óigame bien esto, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Y mire lo que dice el versículo número 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El versículo 8. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Y Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el buen camino. Óigame bien, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Por eso no perdamos la oportunidad que tenemos los que tienen hijos pequeños. Enséñenle a sus hijos ahora desde pequeños. Mire, hay papás y nosotros en la iglesia tenemos iglesia infantil, MDS Kids, y yo hay veces, mire, hemos esforzado tanto para
para que MDS Kids sea agradable, para que los niños se sientan bien allá, que muchas veces yo he visto a papás, porque la iglesia Kids de los niños es los domingos en la mañana, y muchas veces he visto a papás que tienen hijos pequeños y no los llevan a la iglesia, y yo les pregunto y les digo, ¿y dónde está el niño? Y dice, ay, no, es que me dio tanto pesar levantarlo, estaba tan dormido, toda la semana madruga al colegio, y un domingo también, qué pesar que duerma. Sí, qué pesar porque está toda la semana madruga, y qué lindo, y que duerma. Sí, pero si usted hace eso, no le va a enseñar la necesidad de tener vida de iglesia. Usted dice, ay, cuando esté más grande no va a querer ir a la iglesia, porque es de pequeño que se le enseña, y ese faltante o esa necesidad se suple de pequeño, y la primera responsabilidad está en ustedes como padres. Si ustedes y yo no tuvimos ese que nos suplieran esa necesidad de Dios, pues Dios la empieza a suplir. Ven ustedes que la responsabilidad está ahí en los papás. Y mire, les voy a decir esto, saben que la imagen que tiene un hijo de su papá o de su mamá puede afectar el concepto que él tenga o vaya a tener de Dios, y se lo voy a mostrar. Salmo 103 versículo 13. Dice, Salmo 103 versículo 13, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Entonces la imagen que nuestros hijos tengan de nosotros va a afectar, óigame bien, el concepto que ellos tengan de Dios. Por eso quiero decirles, padres de familia, y esto es muy importante para que suplan la necesidad en sus hijos. Porque si ustedes tienen heridas, no vamos a permitir que nuestros hijos crezcan con heridas, con faltantes no suplidas. Vamos a suplir esas heridas en ellos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí, querida iglesia? Hermanos míos, que la necesidad la suple el papá, la mamá de Dios. No crea que es la iglesia. No crea, la iglesia hace una labor muy importante juntamente con ustedes, pero son ustedes los que enseñan y los que suplen esta necesidad y este faltante de Dios en sus hijitos. Entonces la imagen que ellos tengan de nosotros va a ser la imagen o el concepto que ellos tengan de Dios. Entonces vamos a orar, y quiero que ahí donde está incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que empiece a sanar toda herida en nuestras vidas. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Dios, que en el nombre de Jesús tú seas sanando. Gracias por la claridad de la palabra, Señor. Hoy te pido que tu nombre sea levantado en alto y que tu nombre sea engrandecido. Y quiero, iglesia, amigos que me están escuchando, quiero que repitan conmigo esta oración. Y quiero que digan, cierren sus ojos, mis amigos, mis hermanos, y quiero que lo digan con todo su corazón. Diga conmigo, Padre Dios, te presento mi infancia. Tú conoces los momentos difíciles que viví. Sabes que lo que más me dolió fue el rechazo, la comparación, que me criticaran, que no me instruyeran. Lo que más me dolió fue que no suplieran esas necesidades que todo niño necesita. Por eso te entrego los sentimientos de soledad, rechazo, miedo, rabia, inseguridad y abandono. Te pido, Espíritu Santo, que reveles cada cuadro de mi pasado, que tú, Jesús, entres a esos cuadros de dolor de mi pasado y estés a mi lado llenando mis faltantes. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena todo faltante en mi vida. Y te pido, Señor, que cubras con tu sangre preciosa esos episodios de dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero que diga ahora conmigo, Señor Jesús, hoy rompo toda consagración que hayan hecho de mí mis padres, mis abuelos, consciente o inconscientemente. Toda dedicación que hayan hecho de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo, hoy se corta en el nombre de Jesús y consagro mi vida y dedico mi vida a Jesucristo, a mi Dios y mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén
Amén.